¿Qué tal? Buenas noches. Este es un nuevo Desarmando la TV. Desarmando la TV, primer programa de mayo. Bueno, cuando estamos grabando esto, es el primer programa de mayo, estamos en víspera del 1 de mayo. Y quisiera empezar este programa con un homenaje a los trabajadores, porque el 1 de mayo es el Día del Trabajador. Homenaje a quienes construyen día a día la riqueza, porque por más que alguien tenga mucho dinero y haga mucho dinero especulando en la bolsa o haciendo manejos raros con la plata, si no hay quien trabaja, no hay quien produzca la riqueza. Entonces muchas veces el que la produce no es el que la disfruta. Esa es harina del otro costal. Pero el problema es que los que disfrutan de la riqueza tengan en claro o sepan de alguna manera que la que lo producen son los trabajadores. Hoy, Día del Trabajador, se conmemora un nuevo aniversario de aquel juicio amañado que condenó a 4 trabajadores a muerte en Chicago. Había habido una huelga, una marcha, una huelga que pedía las 8 horas de trabajo, ¿no es cierto?, la jornada, acortamiento de la jornada a 8 horas, y bueno, en el medio de la manifestación alguien tira una bomba, la bomba mata a un policía, se culpa a los 4 trabajadores y los trabajadores son ejecutados, son colgados, concretamente como se ejecutaba en aquella época a los trabajadores en Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Años después se descubre que la bomba la había arrojado un elemento propatronal, un hombre mandado por los propios patrones, que todo era un montaje y que el juicio fue un montaje para, digamos nosotros, para el gran público. Y el tema era escarmentar a los trabajadores porque se habían atrevido a pedir 8 horas de trabajo. Por eso, desde el año 1890, todos los 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajador. Y poco a poco los trabajadores del mundo consiguieron que el 1 de mayo fuese día feriado. Qué curioso, en el país donde ocurrió la estrategia, donde ocurrió esta estrategia perversa para ejecutar 4 trabajadores, que es Estados Unidos, bueno, en ese lugar no es día feriado el 1 de mayo. Los dejo para reflexionar. Nosotros tenemos un programa para hablar de otro montón de cosas que han ocurrido en Morón y alrededores, así que vamos con el programa. Desde Villa Tesey, para todo el oeste, periódico Nuestras Noticias, con toda la información de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Somos una empresa especializada en análisis y evaluaciones microbiológicas, físico-químicas e identificación de residuos en alimentos frescos y procesados, líquidos, aguas y bebidas, cosméticos. Laboratorio Food, Drugs and Cosmetic. Morón sumó un nuevo servicio de recolección diferenciada de residuos reciclables. Todos los barrios tendrán su día verde. Lunes, Villa Sarmiento, martes, Aedo, miércoles, El Palomar, jueves, Morón, viernes, Castelar. En tu día verde de 7 a 12 del mediodía, saca los papeles, plásticos, vidrios y metales. Municipio de Morón. Bueno, y hablando de otros temas, de temas que tienen que ver con uno, porque uno participó en la edición de un libro, estamos viendo imágenes de esto. El viernes 26, el viernes pasado, se presentó allí en la Feria del Libro el libro Prensa en Conflicto, de la Guerra del Paraguay al Puente Pueyrredón. ¿De qué se trata este libro? Es un libro ideado y construido en el Centro Cultural de la Cooperación. En la presentación del libro estuvieron nada menos que Mariana Moyano, que Osvaldo Bayer, el escritor, periodista, nada menos que don Osvaldo, que tiene ya tantos años, pero bueno, sus libros, La Patagonia Rebelde y otros tantos, sus trabajos, su historia de periodista, era verlo allí presentando nuestro trabajo. ¿De qué se trata Prensa en Conflicto? 8 momentos de la historia nacional. Se trata de 8 momentos importantes y qué dijeron los medios. Ahí desfilan desde la muerte de Solano López,
el gran conductor o el hombre que tenía en sus manos el poder en Paraguay en ese entonces y que después de la terrible guerra fue perseguido hasta Cerro Corá y allí dijo: no me entrego ante las tropas brasileñas, muero con mi patria, y combatió hasta su último aliento. ¿Cuántos, uno piensa en Malvinas y en otros casos, cuántos dirigentes deberían haber recordado este increíble valor de Solano López? Y por supuesto terminan varios procesos históricos como la huelga de inquilinos de 1907, la conquista del desierto y otros más. El libro tiene 14 autores y creo que eso también lo hace importante. Es un libro de trabajo colectivo, vemos imágenes de los autores, uno de ellos quien suscribe, ¿no es cierto? Yo los dejo con algunos de los testimonios que se vieron ese día. Así que más o menos conozco las épocas en que se ha vivido y el comportamiento de las empresas. Yo estudié historia en la Universidad de Hamburgo, pero cuando terminé regresé a la Argentina y quise hacer unos años de periodismo para conocer realmente al periodismo en la calle, para conocer realmente a la gente, al pueblo, al ser humano, lo que es una ciudad, etcétera, etcétera. Y por supuesto tengo experiencias en muchas empresas. Así me fue. Fui dejado cesante en el diario que yo dirigía en Esquel, por ejemplo, y expulsado por la gendarmería, que me dio 24 horas para dejar la ciudad de Esquel, porque dice que yo con mi información traía inquietud en esa zona que era fronteriza. Menos mal que no me acusaron de espía chilote, ¿no? Trabajé en el diario Clarín muchos años, la experiencia primero en la época del doctor Noble y después en la época cuando llegaron los frigeristas a la muerte de Noble, que están todavía hoy y que dominan el diario, con Héctor Mañeto a la cabeza, que también cuando llegaron ellos me dejaron cesar en el diario, pese a que yo era secretario de redacción. Es decir, tenía el doctor Noble, quería imitarlo a Botana, el director de crítica. Botana tenía una redacción donde él quería ser objetivo y decía, por eso el 50% son periodistas de izquierda y el otro 50% de derecha. Y así salió Crítica. Y Noble, cuando tomó el mando de Clarín, es decir, era el propietario de Clarín, también empleó la misma táctica. Bien, tal vez así que a mí, que yo era un referente bien de izquierda, me nombró nada menos que jefe de la parte política, de los partidos políticos y de las Fuerzas Armadas, nada menos. Bueno, así me fue después. Entonces creo que en nuestra lucha de base de la democracia tenemos también que ir interesando a los representantes de los demás partidos políticos a que empiecen a esto de llegar a democratizar la información, los canales de televisión, la radio y las empresas. Fíjense en lo que estaba terminando nuestra libertad de prensa. Clarín, no solamente el diario de más venta, sino también el Canal 13, al principio el Radio Mitre, y después empezó a comprar radios, empezó a comprar diarios del interior, exactamente igual que La Nación y otros consorcios. Al final vamos a quedar en manos de 3 o 4 consorcios y dándole toda la libertad de nuestra información. Cuando vemos a través de la historia, en este libro ya está descubierto hechos muy importantes, cómo se tergiversaba la información. Así que es un deber nuestro, pensando en las próximas generaciones, también de luchar por la democratización, la verdadera democratización
de la información pública. Gracias. Sol fue alumna mía y con todo esto los taladraba ya cuando únicamente se podía hablar de eso en las aulas de las universidades públicas, en algunas privadas con algún permiso, pero la universidad pública siempre fue un lugar donde uno ya sabíamos este cuentito, digamos. Lo que pasa es que no nos dejaban contarlo en otro lado. Y por otro lado, con Jorge nos conocimos en un momento donde también era difícil decir algunas cosas. Nos conocimos en la culpa de que nos conozcamos fue de Nicolás Casullo, a quien me parece que habría que hacerle un homenaje a cada rato, no todos los días, sino a cada rato, porque él también hablaba de esto cuando no se podía. Y con Jorge nos conocimos en aquellos inicios de la Carta Abierta, en ese 2008, que fue una caja de Pandora, en esa 125, y la mesa de enlace no sabe el favor que nos ha hecho, no tiene la más mínima idea del favor que nos hizo, porque fue una derrota táctica, pero un triunfo estratégico. En aquellos días todo esto se vomitaba, este tipo de lecturas. No había todavía oído para que lo pudiéramos decir y se entendiera, pero era lo que charlábamos todos los días de ese conflicto, así que gracias a la mesa de enlace también.